En el año 2002, mucho antes de que el Salado arrasara con Santa Fe, recuerdo una entrevista a un ingeniero que me decía: es urgente que Santa Fe cierre las defensas porque está a merced de un crecimiento del río que puede provocar una inundación trágica. 2002. Una vez me tocó preguntarle, creo que al ministro de Obras Públicas de entonces, preguntarle por qué no cerraban la defensa, y él me dijo: no estamos en condiciones económicas, no es el momento. Era 2003, Argentina venía de salir salía del incendio del 2001, y para el gobierno de Carlos Reutemann había otras prioridades. Mientras tanto le quitaban el salario a los jubilados, mientras tanto le descontaban a los empleados públicos, mientras tanto ajustaban. Y había un ministro, Juan Carlos Mercier, muy parecido a Walter Agosto, que tenía la teoría de que había que ahorrar. Que lo importante era el superávit fiscal y que no había otra manera de sobrevivir que no sea el superávit fiscal. Bueno, la historia cuenta que por no hacer esa obra tuvimos más de 113 muertos, directos e indirectos por la llegada del Salado, y mucha gente que no se recuperó, nunca. Después de esa tragedia, Carlos Reutemann salió a repartir plata como hacen los miserables, para tratar de comprar conciencia, así decirle que el bueno era él. Pero fue Reutemann, su gobierno, el que nunca tomó la decisión, por ahorrar, de cerrar 600 metros de una defensa que hubiese salvado vidas. El gobierno de Omar Perotti, hace 8 meses, que tenía la información de lo que podía pasar respecto a la pandemia en Santa Fe. 8 meses. 8 meses que le permitían abrir los hospitales que se iban a armar de manera provisoria, terminar los hospitales que no estaban terminados o habilitados, aumentarle el salario a los médicos y a los enfermeros y a todas las personas que trabajan en los hospitales, incorporar personal, ante la eventualidad de que el personal que tenemos no nos alcanzara para cubrir la situación. El Reconquista particularmente veníamos marcando que no se podía estar pensando en la recaudación del hospital, en el superávit del hospital, mientras había gente en riesgo de morir, había gente en riesgo de contagiarse. Ivana murió. Los trabajadores de la salud, estoy recibiendo un mensaje de los compañeros médicos y enfermeros del Hospital Centenario, donde dicen que mañana van a exigir el botón rojo ya, además de los reclamos salariales y gremiales, porque dicen que están diezmados y que este martes van a decir basta. Están diezmados porque Santa Fe no tiene enfermeros, no tiene médicos suficientes para atender la situación. Tuvieron 8 meses, los mismos 8 meses que separaban a aquel funcionario de Reutemann diciendo: no es el momento de cerrar, no tenemos recursos, hay que ahorrar. Cuando una persona tiene por encima de la vida y la salud de sus ciudadanos, el valor de ahorrar, es una persona que está desconectada con la humanidad. Yo me cansé el año pasado, y tuve muchos problemas por eso, de explicar que con Perotti volvían los 90. Y volvieron los 90. Y vos veas, ¿qué son los 90? Y los 90 son la expresión de un Estado copado por políticos, empresarios, que se dedican a hacer negocios con la cosa pública y que han desplazado a un segundo, tercer, cuarto, quinto orden el valor de la vida. En Santa Fe sigue muriendo más gente de la que moría por la inseguridad. Y en Santa Fe está muriendo mucha gente por COVID y se está enfermando mucha gente por COVID por la incapacidad de los funcionarios públicos para tomar medidas. Es increíble que, teniendo los números que tenemos en Rosario
y los importantes números que tenemos en Santa Fe de contagio, no haya un funcionario con cojones para decir paremos una semana, como vienen pidiendo los médicos. Lo pidieron el jueves pasado o el viernes pasado en una movilización. Paremos una semana, hagámonos cargo del costo político que implica que mucha gente se queje, pero paremos. Es el momento de parar ahora. Así como nos equivocamos parando hace 6 meses, hoy es imprescindible que paremos. Y hoy es imprescindible que todos los recursos del Estado se pongan a disposición de la salud. No puede haber 2.000 contratos parados para la salud pública porque el gobernador quiere ahorrar. No puede ser que no hayamos abierto los hospitales que estaban preparados. No se abrió el de Rosario, que está en el hipódromo. No se abrió el de Villa Constitución, se abrió relativamente, se abrió una parte. No se abrió el de Coronda. ¿Saben por qué? Porque no hay personal. ¿Saben por qué? Porque no lo buscaron. Porque desde marzo, que la pandemia les venía advirtiendo que esto podía complicarse, y ellos eligieron la comodidad de no pagar costos políticos y la comodidad de ahorrar. El que ahorra es un tal Walter Agosto, con la anuencia de un gobernador que no solamente ahorra, sino que además ahora tiene el desparpajo de ir a pedirle a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, que ya le votó, $100 millones para armar un esquema de redes en Internet que está en un 50% armada por cooperativas de toda la provincia y que se puede hacer, según dice el propio diputado Buscarol, por un monto casi por debajo de la mitad. En esta provincia los negocios, como el del Henry, el intendente de Reconquista, Henry, matan. Mata el negociado de Henry Vallejos con el Hospital de Reconquista y la gremial médica. Mata el salado cuando no se cierra una defensa y no se organiza un plan de organización de salvataje, porque mucha gente murió en Santa Fe porque no había un plan de contingencias. En esta provincia mata el dinero cuando es utilizado para ahorrar y para aplicar políticas de ajuste. Ivana murió porque no se tomaron las medidas que había que tomar. Los inundados de abril del 2003 murieron, y también en 2007 con Balbarrey, por falta de políticas, porque no había bombas, porque no estaban en condiciones las bombas, porque no habían protegido a la ciudad, porque preferían ahorrar. Tengo la sensación, y lamento haber tenido razón, de que volvimos del modo más brutal que se puede volver a los 90, y que tenemos una clase dirigente encabezada por el gobernador Perotti, que está mucho más preocupado por hacer negocios y ganar dinero y ajustar los números que por salvar vidas. Es muy grave que tengamos dirigentes políticos priorizando el dinero, sus negocios, sus ambiciones, las ambiciones de un grupo de particulares que se sirven del Estado para recuperar lo que seguramente invirtieron en campaña. Lo vimos con los contratos de exclusividad para un laboratorio de Rafaela, lo vemos con los contratos de exclusividad para el grupo Villavicencio en Rosario y las camas de los hospitales. Lo vemos con claridad, cuando el gobernador de la provincia prioriza los acuerdos con determinados sectores y va por negocios monumentales como de la interconectividad en toda la provincia. Mientras tanto se muere gente. Se muere gente porque los hospitales no dan más, porque los trabajadores de los hospitales no dan más. Y porque no tienen cojones para tomar medidas, para parar los niveles de contagio y por lo menos resetear todo y empezar de cero. Mientras digo esto, pienso que hay hospitales cerrados, porque el gobernador fue tan miserable que no quiso firmar 2.000 contratos. Mientras esto pasa, y aunque lo anuncien ahora, los empleados de la salud no recibieron ni siquiera la tercera cuota del bono nacional y están estresados. Y cuando les baja la defensa, como me dijo un médico ayer, están mucho más expuestos al contagio, que es estar mucho más expuesto a la muerte, como en el caso de Ivana.
Santa Fe retrocedió en un año 25. En un año retrocedió 25. Volvimos a la política del negocio, volvimos a la utilización del Estado para enriquecerse, volvimos a los apretones y a los sobres en la legislatura. El Senado provincial el jueves, en lugar de salvar a los asistentes escolares y a los docentes reemplazantes por un bono de 10.000 pesos, eligió, por orden del gobernador, aceptarle el veto. Están más preocupados por la guita, por la caja, que por la vida. Ivana y el Salado. A Ivana y al Salado lo une en una línea imaginaria de 17 años, en la que los gobernantes eran más o menos los mismos y en la que la línea de gobierno es más o menos la misma. Importa más el negocio. Acá está el negocio en la cabeza de Perotti, como estaba en la cabeza de Reutemann, cuando privatizó todo. Acá. Y la salud de los jubilados, de los enfermeros, de los médicos, de los trabajadores, la situación, acá está. Esa distancia es la que separa, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista político, a los que priorizan una cosa y otra. Yo no voy a repetir como si me jactara de eso que yo lo avisé, porque seguramente fuimos muchos los que avisamos esto. Pero es hora de reaccionar, ¿eh? Es hora de reaccionar. Es hora de hacerle entender a estos tipos que el Estado no es un negocio y que el Estado tiene que cumplir una principal función: mejorar y salvar la vida de los santafesinos. Con Ivana cruzaron la raya, con el Salado ni hablar. Ah, me olvidaba, los fusilamientos del 2001 también fueron ejecutados por la misma gente. Es hora de reaccionar, y es hora de reaccionar para todos aquellos que dentro del gobierno se contemplan como progresistas. Si no son capaces de reaccionar y exigirle desde adentro un cambio de rumbo al gobernador, ustedes están siendo cómplices. Esta vez no entró el Salado abruptamente, pero entró el coronavirus. Y las políticas que hasta hace 3 meses llenaban la boca del gobernador se han convertido en lo que eran: mentiras. Mentiras. Santa Fe tiene más contagios que casi todo el país. Duplica a Buenos Aires. ¿Y sabes qué? No tiene el sistema de salud preparado. ¿Por qué? Porque eligieron ahorrar. Porque eligieron guardar la guita, que la tienen en plazos fijos, para hacer intereses. Estos tipos no pueden seguir así. Y dependerá de la oposición para que deje de votarle las leyes al gobernador que quiere para seguir haciendo negocios, y dependerá también de la gente, de las organizaciones sociales, de los gremios. Hablo de los gremios decentes, no de ATE, UPCN y ANSAFE, que son los cómplices principales de haber permitido que los 90 se reinstalaran en Santa Fe. Basta. Porque lamentablemente el próximo título va a ser Ivana, el Salado, los muertos del 2001 y un montón de muertes más que vendrán como consecuencia de las políticas de ajuste y el desprecio por la vida humana. Basta. Botones rojos ya. Advertencia ya. Y que Perotti empiece a pagar las consecuencias de haber vuelto a hacer lo que dijo que no iba a hacer. Vino a hacer lo que todos presumíamos que iba a hacer. Lamentablemente, la mayoría de la gente eligió otra cosa.